Hola, buenas tardes, querido público de YouTube. Aquí estamos otra vez en nuestra siguiente grabación en este canal Misioneros de Jesús con Arturo Serrano y tenemos un tema muy bueno. Esperemos que les guste. A ver, don Arturo, ¿qué vamos a estudiar hoy? ¿Qué vamos a dar a conocer hoy? Bien importante, y lo hemos titulado Este mundo con sus pecados y su desdicha no duraría para siempre. Bueno, ese es el título. Esto fue grabado, o mejor dicho, escrito para identificación de nosotros. Es OHE 0316, noviembre 11, 1997. Bueno, empieza de esta manera. Mi espíritu, al llegar en este instante, les dice a todos en general que el resplandor divino y eterno del Padre Todopoderoso llegue hasta ustedes por siempre. Ahora yo se los explico. En este momento que mi espíritu llega entre ustedes, les dice que la sabiduría divina del eterno Padre de la creación llegue a todos por siempre. Volvemos al relato y les digo, he aquí vuestro hermano espiritual, radiante de luz y de agua viva, para todos aquellos necesitados que en verdad elevan una oración al Padre de la creación en busca de sus bendiciones. Se los explico. Aquí tienen a su hermano lleno de sabiduría y muchos conocimientos para todos los necesitados, y que en verdad elevan sus oraciones al Padre de la creación en busca de bendiciones. Volvemos al relato. Hermanos míos, en este momento sagrado, luminoso por nuestros hermanos superiores, les vengo a dejar una enseñanza espiritual y la misma basada en las cosas pasadas y presentes de la humanidad terrenal. Se los explico. Hermanos, aprovechando el momento que los hermanos superiores han dejado ya iluminado este camino, ahora yo les vengo a dar una enseñanza espiritual basada en cosas pasadas y presentes de esta humanidad. Volvemos al relato. Con buena afirmación les diré que Jesús anteriormente había llegado al mundo con un mensaje que había traído de lo infinito. Se los explico. Con toda firmeza les digo que cuando Yahshua vino anteriormente al mundo terrenal, les traía un mensaje del infinito. O sea, que ahí se refiere cuando vino en aquel tiempo. Hace 2000 y fracción años. Sí, que lo conocimos como judío. Bueno, sí, correcto, ¿verdad? correcto. Sí, hace 2000 años él vino en carne y hueso. Sí, a traer ese mensaje que casi nadie le creyó. No, para nada. Y ahí lo dice. Ahí lo dice el hermano. Bueno, el relato dice de esta manera. El mensaje que nuestro hermano Jesús traía era lo siguiente: que este mundo vuestro, con su pecado y su desdicha, no duraría para siempre. Se los explico. Bueno, pues el mensaje que Yahshua trajo era lo siguiente: que este mundo en el que vivimos, con sus pecados y su desdicha, no duraría para siempre. Sí, nuestras malas costumbres,
hay que aclarar ese punto. Sí, o sea que de lo mal que nos comportamos, Pues seguro que sí. pues no va a durar para siempre este mundo. No, para nada, para nada. Es que el Padre de la creación, pues sabe perfectamente de nuestros comportamientos, y estoy hablando hace 2000 años. Entonces envió a su hijo Yahshua para que trajera este mensaje, pero desafortunadamente hoy día somos todavía mucho más malos que hace 2000 años. Sí, más ignorantes, porque ahí se han mezclado muchas informaciones o desinformaciones de diferentes partes del mundo. Sí, eso tiene que ver muchísimo. Sí, es cierto. Pero más adelantito, el hermano que nos trae este mensaje, él lo menciona. Bueno, por ahora vamos al relato nuevamente. Cuando tocara a su fin, se establecería el reino de nuestro Padre Eterno, que traería paz y salvación a toda la humanidad de este mundo. Se los explico. Cuando estemos cerca del final, se establecería o se establecerá el reino de nuestro Padre Eterno, además de traer paz y salvación a toda la humanidad. Volvemos al relato. En vuestro mundo, queridos hermanos, unos pocos creyeron el mensaje y que nuestro Padre le había enviado. Entre los que creyeron, Jesús escogió a 12 hermanos, o sea, 12 apóstoles que continuarían su obra en la tierra. Se los explico. Bueno, como siempre, la gente dudando, pues muy pocos creyeron este mensaje. Además, no le creyeron que el Padre de la creación le haya enviado. También, como siempre, la gente no tiene los conocimientos espirituales, pero critica a nuestro hermano enviado por el Padre. Pero Yahshua, entre los que creyeron, él escogió a 12 hermanos, o sea, 12 apóstoles, para que continuaran su obra en el mundo. Oye, Don, ¿y esos 12 apóstoles es de los que en la mayoría de los videos que hemos hecho usted nombra? Sí. O sea que esos 12 apóstoles todavía siguen encarnándose en este mundo, sí, para dar esa información. Sí. ¿Quién era Francisco? Sí. Él era uno de los 12. Sí. Pero digo yo, y voy a usar esta palabra, desafortunadamente nosotros él nunca nos dijo quién fue. Okay. Porque a él le chocaba muchísimo el orgullo, el creerse más que otros. O sea, como que él no se aprovechaba de la información que tenía. No, para nada, O sea que él respetaba ese nivel que él tenía para poder dar esta clase de información. Sin embargo, él actuaba todo lo contrario. Él no hablaba, él no vestía elegante. Cuando se dirigía a nosotros, con mucho cariño, con mucho paciencia. Y nunca nos dio a demostrar que él sabía y que él era uno de los 12. Así es que nosotros nos quedamos con esas ganas. Sí, y entonces eso es así, pues esos 12 hermanos, esos 12 apóstoles fueron escogidos para llevar la obra de Yahshua aquí en este mundo.
Pero no solamente fue en ese tiempo, ¿verdad? Aquí nos queda claro que ha sido durante toda esta humanidad que estos 12 apóstoles han estado en este mundo encarnándose para dar esta información entre más. Así es. Eso Así sí, es. eso sí está fuera de... Y cabe decir aquí, nosotros fuimos muy afortunados en cuando menos saber que Francisco fue uno de los 12. Y aparte, si no hubiera sido él uno de los 12, probablemente Jesús no lo hubiera utilizado para dar su información directa. ¿Será? Precisamente, todos los 12 tienen una calificación de primera, excelente, porque son los que pueden oírle y porque este mensaje es de Yahshua. Uh-huh. Viene el mensaje en el rayo, sí. Y Francisco lo capta y hace lo que viene el contenido en el rayo, él lo tiene que escribir y lo hace en palabras. Wow, pues esta sí es una buena información que nadie sabíamos. No. O sea que esos 12 apóstoles los escogió Yahshua para seguir su obra en este mundo terrenal. Sí, porque Yahshua ya se presentía sí. que ya se iba a morir. Uh-huh. Entonces fueron escogidos por Yahshua y todavía siguen dando esa enseñanza estos 12 apóstoles. Todavía. Con diferentes personalidades o diferentes personas o en diferentes países, en diferentes mundos. Sí, solamente hay 12. Solo 12. Nada más. Muy bien. Wow, esta es una muy buena aclaración. Puede que haya muchos otros intermediarios, pero no de la misma calidad que estos 12. O sea que no son escogidos por Yahshua. No. Probablemente son escogidos por otros niveles. Pero es que, pues debe ser, porque nosotros estamos siempre con el tiempo avanzando y agarrando diferentes niveles. Sí, y como tenemos que llegar a la perfección, pues obviamente que vienen otros empujando hacia arriba. Claro. Muy bien. Pero por ahora, por los últimos 2000 años, estos 12 han hecho el trabajo todo este tiempo. meros. Francisco era uno de ellos. Wow. Sí. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, ya dije, ¿verdad? Sí. Que él escogió a estos 12 para que continuaran su obra en el mundo. Uh-huh. ¿Cuál obra? Bueno, recuerdan el restablecimiento del reino del Creador. Ellos tenían que continuar porque ya Yahshua ya presentía que lo iban a liquidar, lo iban a matar. Sí. Por cierto que en diferente ocasión, diferente escrito, ahí nos dice Yahshua qué fue lo que él vio cuando él se retiró al desierto a hacer las oraciones por 40 días. Oh, wow. Sin comer y sin nada. Ajá. Entonces él vio que el infinito se abrió y ya después ahí nos narra, nos dice qué fue lo que vio. Oh, okay. Claro, yo no me acuerdo muy bien, pero cuando llegue ese momento, pues lo tenemos que decir, porque de eso se trata. Ay, pues entonces vamos a estar todos bien emocionados esperando eso. Ojalá y sí, ojalá. Porque nadie sabe, eso es un misterio. No, es que hay muchas Imagínese, cosas. Ay, Dios mío, ya hasta se me erizó el cuero. Hay muchas cosas aquí que nadie sabe. Tenemos que saber. Ay, sí. Todos tenemos que saber. Porque anteriormente el mundo entero le dio la espalda al Creador. Ajá.
Pero en esta parte, esta es la primera parte donde dice el apóstol, este es el hermano Daniel, Sí. que se llamó Daniel cuando en los tiempos de Moisés. ¿Sería el autor del libro de Daniel en la Biblia? ¿Es el mismo? Sí, es el mismo. Oh, ok. Es el mismo, es el mismo. Entonces, poco a poco, nosotros tenemos que ir descubriendo estas cosas. Pero es que como son muchos escritos, Ay, no, sí. Pero la cosa está muy emocionante, don. bueno, Sigamos. vamos a continuar. Entonces, antes de que le dieran muerte, Jesús oró por los hermanos que él había llamado para cumplir la obra de nuestro Creador. O sea, a los 12 apóstoles. Ajá. Él les llamó, pero él oró por ellos porque él ya sentía que lo iban a matar. Sí. Y aparte, él sabía que necesitaba la protección los otros 12 que se iban a quedar. Sí, es cierto. Y que el trabajo del Creador tenía que ser continuado. Ajá. Si no era por Yahshua, era por los 12. Sí. Bueno, entonces se los explico. Pero antes de morir Yahshua, él mismo oró por los 12 apóstoles que él mismo había llamado para cumplir con la obra de nuestro Creador. Volvemos al relato. El Espíritu de verdad en carne les pidió a todos que permanecieran unidos. Se los explico. Yahshua les pidió a todos ellos que se mantuvieran unidos. Sí, que no se dividieran, que no se separaran. Vamos al relato. Por lo tanto, nuestro hermano Jesús sabía que la unidad y la armonía entre el pequeño grupo encargado de la verdad era esencial, pues tendría que afrontar muchas dificultades y persecuciones. Recuerden todos que en aquellos tiempos el contrario era el gobierno de Roma. Uh-huh. Y todos estaban en contra de Yahshua y en contra del Creador. Sí, pues en aquel tiempo era el imperio más dominante, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, que en aquel tiempo era el más poderoso de la época. Uh-huh. Bueno, ahora se los explico. Nuestro hermano Yahshua de antemano sabía que así tenía que ser, estar unidos, estar en armonía entre este pequeño grupo que se hacía cargo del trabajo que tenían que desarrollar, pues era muy esencial, pues tendrían muchas dificultades además de las persecuciones. Ahora vamos al relato. Nuestro hermano Jesús en aquellos tiempos sembró su doctrina en el mundo del Imperio Romano, el más poderoso que hubiese existido hasta entonces. Fue lo que acabas de comentar. Sí. Se los explico. Nuestro hermano Yahshua en aquel tiempo sembró su doctrina en el mundo del Imperio Romano. Sí, el más poderoso hasta ese momento. Volvemos al relato. Luego el imperio se extendía desde Inglaterra hasta el oriente de Asia Menor, abarcando todo el Mediterráneo. Se los explico. Hermanos, dicho imperio era muy grande, pues era desde Inglaterra hasta el oriente de Asia Menor, abarcando todo el Mediterráneo. Vamos al relato. Reunía bajo un mismo sistema de ley y gobierno a pueblos de diversas razas y culturas. Se los explico. Todo ello, reunir a un mismo sistema de ley y gobierno a pueblos de diversas razas y culturas. Vamos al relato.
yo les puedo decir que para aquellos tiempos Roma gobernó con mano firme, pero concedía cierto grado de libertad a sus súbditos. Se los explico. Yo les digo que para esos tiempos Roma gobernó con mano firme, pero les daba cierta libertad a sus subordinados. Pues es como aquí, ¿verdad? Que les dan chance de practicar la religión que quieren, pero pues viven aquí y se tienen que atener a las leyes, Sí, así es, ¿verdad? exactamente. Es lo mismo. Bueno, ahora se los explico. Todos los habitantes tenían que rendir homenaje al emperador, pero en cuanto a lo demás, ellos tenían la libertad de practicar la creencia que ellos quisieran y la de adorar a los dioses que ellos les pareciera. Entonces, podemos deducir que todavía estamos en ese sistema romano, don. Pues Prácticamente, se puede decir que sí, ¿verdad? se puede decir que sí. Porque pues ahorita una de las potencias que gobierna este mundo es Estados Unidos. Sí, Y ya ve que sin él, pues muchos países pueden llegar a la quiebra. sí, y el que está quebrando es Estados Sí, Unidos. pero de todas maneras, o sea, ahorita está todavía ese dominio. Sí, Claro que se va ahorita, pues ahorita yo creo que estamos en la época en que ese dominio va a terminar por desaparecer probablemente. bueno, dice el dicho que todo lo que sube baja. Sí, ni modo, ni modo. Pero más adelante también nosotros vamos a aprender algo en cuanto a estos cambios que va a haber o que están sucediendo ya y quién va a ser el que va a gobernar el mundo entero. Ya aquí no va a haber presidentes, ni gobernadores, ni diputados, ni senadores, nada de eso. Solamente va a haber un mandamás. Nosotros sabemos quién va a ser, Sí. pero esto lo tenemos que poner para que Sí, el público claro. sepa. Tenemos que ir deduciéndolo a nuestros. Sí. Bueno, entonces volvemos ahora al relato. De esa forma fue entonces que surgieron distintas creencias dentro del Imperio Romano. Los antiguos ritos druídicos de Inglaterra, las deidades heroicas de Grecia, el misticismo asiático cuyas raíces se hundían en Babilonia y Persia, y desde luego el judaísmo. Pues todavía sigue el judaísmo a flor de piel. Sí, se los explico. Y fue así como surgieron distintas creencias dentro del Imperio Romano, los antiguos ritos druídicos de Inglaterra. Eso se puede decir que eran como a los que les llamaban brujos y todo eso, ¿no? No sé, pero era una organización que también tenía muchos fanáticos ahí. ¿Sí? Sí, pues eso es. Entonces después de ellos, estaban también las deidades heroicas de Grecia. Sí, pues todos los dioses esos. El misticismo asiático, cuyas raíces se hundían en Babilonia y Persia. Y desde luego, el judaísmo. O sea que tenían como 5 diferentes organizaciones o creencias. Sí, pues es que eran diferentes culturas, entonces todos tenían diferentes creencias. Y poderes. Claro. Así es que cuando se metía la doctrina esta espiritual de Yahshua, pues topaba con piedra, topaba Pues con sí, pared, debatía mucho. había muchas dificultades. Claro. Bueno, ahora volvemos al relato. Por lo tanto, en un principio las actividades de la doctrina se restringían a Jerusalén, a Galilea y a Judea, donde se predicaba el evangelio a los judíos. Se los explico. Fue por eso que al principio todas estas actividades de la doctrina
se sujetaban solo a Jerusalén, a Galilea y a Judea, donde se predicaba el evangelio a los judíos. Bueno, volvemos al relato. La primera amenaza de persecución surgió pocas semanas después de la crucifixión. Se los explico. Pocas semanas después surgió la primera persecución. Sí, después de la crucifixión de Yahshua. Ahora voy al relato. Luego, los jefes religiosos de Judea pensaron que el mensaje de nuestro hermano Jesús y los hermanos apóstoles acerca del Mesías y el futuro reino del Creador constituía una amenaza para sus creencias tradicionales y sus precarios cargos bajo Roma. Se los explico. Bueno, pues los jefes rápidamente se adelantaron y pensaron y pusieron las piezas juntas. Las piezas eran el mensaje de Yahshua que el Creador le había dado para que lo hiciera en este mundo. Los 12 apóstoles, además del restablecimiento del reino del Creador. Todo eso era una amenaza para todas sus creencias tradicionales y sus pobres cargos bajo Roma. Digo pobres porque era pura política barata, pero con mucho poder. Pues como hasta ahora. ¿Sí? Y aparte de eso, también fue o sea que aquí nos podemos dar cuenta que fue el sistema que se organizó desde este tiempo para acá para tenernos atontados, ¿verdad? Dormidos. Con mentiras. Sí, dormidos. Con engaños. Dominados. Sí. Para que así sigamos con dándoles ese poder que tanto anhelan. Y dándoles nuestro dinero. Claro, pues de eso es de lo que se trata. Pues seguro que sí. De eso se trata el poder. ¿De qué más se puede tratar el poder? De eso se trata, exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y entonces ese poder viene desde hace más de 2000 años. Exacto. Y fue implementado por estos jerarcas, se le puede llamar. Que no sabían absolutamente nada de lo que de tú y yo, de lo que tú y yo sabemos. Ellos no sabían nada. Ellos sabían lo suyo, lo que ellos estudiaban. Pero eran mentiras, porque todo eso era un arremedo o imitación de lo que es hoy la doctrina espiritual del Creador. Sí, porque igual y si vamos a decir que ellos analizaran este sistema que Yahshua traía y entonces probablemente en su codicia o en su ambición, en su maldad degenerada, probablemente ellos vieron que tenían que apagar eso. Sí. Y seguir entre más dándole poder a lo que ellos querían, porque era lo que no les convenía ser pobres, no les convenía tener al mundo o a la humanidad con un nivel de alta vibración. No les convenía eso, ¿verdad? Para nada, no. Creo que eran unos cuantos nada más y el pueblo seguía siendo pobre. Lo mismo que está pasando. Lo mismo de ahora. O sea que prácticamente ese sistema no ha cambiado. No ha cambiado, pero ya está cambiando. Pues sí, se supone que ya tenemos una conciencia es más tanto, abierta, ¿verdad? Es tanto lo que tiene que cambiar este sistema que se va a llevar años. Esto no es fácil. No, imagínese. Bueno, primero imagínese si para llegar a este tiempo nos hemos tardado 2000 años. Pues matamos a Yahshua y matamos a los 12 apóstoles. Exacto. Y hemos vivido según como nosotros queremos. Bueno, regresamos al párrafo. Entonces, ante la persecución,
los apóstoles se mantuvieron firmes y siguieron anunciando la buena nueva del reino en Jerusalén y regiones vecinas. Se los explico. Pero no obstante las persecuciones, todos los apóstoles se mantuvieron juntos y firmes, y ellos siguieron predicando la buena nueva, o sea, la doctrina espiritual, esto en Jerusalén y pueblos vecinos. Vamos al relato. Luego, hermanos míos, al crecer la obra de nuestro hermano Jesús, empezó a chocar con otras creencias. Se los explico. Pero después, al crecer el trabajo de Yahshua, empezaron otros problemas con otras creencias, porque había muchas creencias. Bueno, volvemos al relato. En Samaria, por ejemplo, Felipe encontró a un hombre ávido de poder que se había autonombrado dirigente religioso. Ese autonombrado dirigente era Simón el Mago. Se los explico. Por ejemplo, en Samaria, Felipe se encontró a un hombre hambriento de poder y que se había autonombrado dirigente religioso. Él se llamaba Simón el Mago. ¿Felipe era quién? Era uno de los 12. Ok. Bueno, ahora vamos al relato. Nuestro hermano Simón, o sea, el mago, creyó el mensaje predicado por el hermano Felipe y le interesaban especialmente los milagros que acompañaban su ministerio. Sí. Pero realmente nuestro hermano Simón no entendió, porque esa no era la educación que él tenía. ¿Sí? Porque casi nadie tenía esta educación de la doctrina que predicaba el Creador y Yahshua y los 12 discípulos. Como hasta la fecha. Hasta la fecha, exactamente. La gente no quiere nada con el Creador y la gente prefiere estar en otras religiones, en otras ideas y no en estas ideas de nuestro Padre y Creador Todopoderoso. Sí, porque les cuesta mucho a la gente aceptar Es que así es. O creer simplemente o simplemente darse la oportunidad de dudar. Así es y esto ha venido por muchos años. Bueno, se los explico. Este hermano Simón obviamente creyó el mensaje dicho por Felipe y le interesaban los milagros que según Simón se llevaban a cabo ahí con Felipe. Pero no era así como él creía, pues él no entendía. Le pasó como a Nicodemo cuando habló con Yahshua. No entendía nada. O sea que, a ver, aquí vamos a aclarar esto. Sí. Felipe también, bueno, se le puede llamar milagros. O sea, Felipe también hacía milagros. No. Simón creía que eran milagros. Que eran milagros. Sí. Ahí está escrito. Mira. No, sí, pero a lo que me refiero es, pues ya sabemos que no son milagros, ¿verdad? Es una palabra diferente. Sí, pero a Simón le interesaban los milagros. Ajá. Pero no había milagros con Felipe. Ok. O sea, él no hacía nada. No, pero Simón le interesaban los milagros. O sea, a ver cuándo vas a hacer un milagro. Sí. Para tener más dinerito ahí Sí. en el bolsillo. Pero eso no era así, porque sí, como él creía. Okay, pues, pero es que él no entendía nada. Pues no. O malentendía las predicaciones de Felipe. Ajá. Y las tomaba como que si fueran ciertos milagros. Bueno,
Continuamos. Le pasó como a Nicodemo cuando habló con Yahshua. No entendía nada. Y eso que era un miembro de alto rango, pues de lo espiritual no sabía nada Nicodemo. No entendía absolutamente nada. Entonces, ahora se pueden dar cuenta la educación que tenía este Simón. No, pues no tenía. No, Si era un mago, pues, pero de esta educación espiritual no tenía nada. pues no. Tenía la educación de las otras, de los engañosos, pero hasta ahí nada más. Pero bueno, vamos al siguiente párrafo. Él ofreció dinero a cambio de que lo ordenaran y le dieran un cargo de influencia en la doctrina del Creador. Mas el apóstol Pedro frustró tal pretensión. Se los explico. Este hermano Simón el mago quería sobornar y corromper, ofreciéndoles dinero a cambio de algún cargo dentro de la organización de ellos. Pero le dijeron que no. Nuestro hermano el apóstol Pedro fue el que se opuso a las intenciones de Simón. Vamos al relato. Entonces, como no pudo entrar, Simón el mago se convirtió en enemigo y se propuso subvertir a la doctrina desde afuera. Se los explico. Este hermano se dio a la tarea de arruinar la doctrina del Creador, hablando pestes y mentiras a toda la gente cuando él predicaba. O sea que se encargó de arruinar todo mejor. Sí, de hablar como no mal. le dieron chance, pues. Exactamente. Dice, como quien dice, ahora vas a ver. Yo voy a hacer mis predicaciones, pero voy a hablar en contra de la doctrina del Creador. Bueno, vamos al relato. Luego, Simón, conociendo el poder que había en el nombre de Jesús, empezó a predicar acerca de nuestro hermano Jesús, como si éste en sí fuera el mensaje. Se los explico. Mas luego Simón, reconociendo el poder que tenía el nombre de Yahshua, cambió de parecer y empezó a predicar acerca de Yahshua, tal como si Yahshua fuera el mensaje. Pero recuerden, Yahshua no era el mensaje. Yahshua traía el mensaje. O sea, él era el mensajero nada más. Él era el mensajero nada más. No el mensaje. Pues no, es lo que están haciendo ahora las iglesias aquí. Exacto. Hablan de Yahshua nada más. Se puede deducir que desde entonces se viene practicando eso que hizo Simón. Exactamente. Todas las iglesias tienen como principal al Padre y Creador. Todas, no importa la creencia. ¿Ok? Pero muchas otras hablan de Yahshua, pero nada más de la persona de Yahshua. Pero no hablan del mensaje que traía Yahshua. Ese es el plan Bueno, ahora vamos al relato. Hermanos míos, durante los 30 años siguientes, el apóstol y hermano Pablo abrió una verdadera senda a través del imperio. Se los explico. Hermanos, pues fue así como en los próximos 30 años, tanto el apóstol Pedro como el hermano Pablo abrieron un gran camino a través del imperio. Vamos al relato ahora. Nuestro hermano Pablo llegó a regiones muy apartadas de la sede en Jerusalén, predicando el evangelio del reino y enseñando que nuestro hermano Jesús era el Mesías. Se los explico.
Nuestro hermano Pablo llegó a regiones muy lejos de la sede en Jerusalén, predicando el evangelio del reino y enseñando que nuestro hermano Yahshua era el mensajero. Vamos al relato. Nuestro hermano Pablo pasó de ciudad en ciudad, estableciendo pequeñas agrupaciones de creyentes. Se los explico. Nuestro hermano Pablo trabajó duro de pueblo en pueblo, estableciendo pequeñas agrupaciones de creyentes. Vamos al relato. Luego la oposición era constante, principalmente de parte de los jefes de su propia nación, que ponían en su contra a los habitantes locales. Se los explico. Después, hermanos, los jefes de esa nación eran los que ponían en contra al pueblo con mentiras y engaños. Los jefes engañaban al pueblo para que no se fueran a la otra creencia de Como hasta la fecha. Es lo mismo. Es que es lo mismo. Justo hace unos meses atrás yo hablaba con una persona de esto, pero acerca de la guerra, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que yo vi un video acerca del, para qué se usaban las guerras o cuál era el propósito de una guerra. Entonces, recuerdo muy bien que cuando terminé de leer, creo que era ya no me acuerdo, creo que lo estaba leyendo en el Google, algo así. Entonces, cuando terminé de leer, me quedé con esa sensación de que realmente la guerra se sigue utilizando para lo mismo, tiene el mismo propósito y nada ha cambiado ni siquiera en la forma de luchar. No. Entonces uno de mis clientes se quedó muy sorprendido cuando le hice ver la diferencia o la no diferencia o simplemente la diferencia era la ropa que usamos nada más. Sí. Porque la ideología, el propósito y todo lo demás sigue siendo el mismo de hace 2000 años. Entonces yo le decía a este señor, le digo, dime, ¿para qué queremos que los siglos continúen o cuál es el propósito de decir, hoy ya estamos en el siglo XIX, hoy ya estamos en el siglo XX, hoy ya estamos en el siglo XXI? ¿Cuál es eso si seguimos siendo los mismos de hace 2000 años? Seguro que sí. O sea, sí, y aún y que tenemos toda la tecnología como la tenemos, seguimos siendo los mismos. Pero en ese tema somos los mismos. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué no se ha querido renovar ese sistema? Bueno, ya estamos comprendiendo por qué no se quiere renovar ese sistema. Sí, pero poco a poquito vamos a llegar a donde queremos llegar. Sí. Sí. Bueno, proseguimos y vamos al relato. Nuestro hermano Pablo comprendió, sin embargo, que el mayor peligro para la seguridad de la nueva doctrina no radicaba en la persecución de afuera, sino en la sedición y la corrupción de adentro. Sin embargo, hermanos, Pablo llegó a comprender que el mayor peligro para la doctrina espiritual no era en la persecución de afuera, sino en la sedición y la corrupción de adentro. Para que el grupo se dé cuenta de qué es lo que indica o significa la palabra sedición, ahí dice, sedición es un delito que se define como un levantamiento violento y colectivo contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, que todavía lo hacemos. No, sí, eso todavía está, especialmente ahorita. Sí. Bueno, proseguimos en el relato. Luego, al proseguir el hermano Pablo sus viajes, otros vendrían atrás confundiendo a los nuevos conversos
con enseñanzas diferentes. Se los explico. Entonces, mientras el hermano Pablo continuaba predicando, había otros que venían atrás de él predicando lo contrario u otras cosas, todo para confundir a la gente. Bueno, volvemos al relato. Hermanos míos, a mediados del siglo I, nuestro hermano Pablo dejó escrito a las iglesias de la Galicia. Hermanos, se los explico. Hermanos, nuestro hermano Pablo les dejó escrito a las iglesias de Galicia. Ahora vamos al relato. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Jesús para seguir un evangelio diferente. Hay algunos que les perturban o se perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesús. Y eso es lo que quieren hacer todos, porque siempre le han dado o le hemos dado la espalda al Creador y a Yahshua. Sí, por eso siempre ha sido ese contraste religioso en todas partes. Así es. Y a la hora que se habla de espíritus o de esta gran verdad, de lo que somos, todos están en contra. Nadie cree. Exactamente, pero poco a poquito está saliendo la verdad. Uh-huh. Y se va a hacer conforme el Creador y Yahshua lo están haciendo. Sí, pues es que tenemos que, ahora sí que hacer concientizarnos. Claro que sí. Bueno, ahora vamos al relato. Luego, los maestros que corrompían y predicaban a las iglesias doctrinarias en Galicia estaban influidos por el hermano Simón el Mago, a quien la historia terrenal conoce como uno de los gnósticos. Entre paréntesis, en pocas palabras, uno de los que tiene conocimientos. Bueno, se los explico. Pero resulta que los maestros que predicaban en las iglesias estaban aconsejados por el hermano Simón el Mago, a quien se le conoce como uno de los gnósticos, que quiere decir el que tiene conocimientos. Sí, pero no conocimientos verdaderos del Creador. Pues de esas mentiras todavía hoy es lo que nos están dando las iglesias. Un evangelio lleno de mentiras que ellos mismos se han inventado. Entonces ahí se está diciendo claramente que Simón fue uno de los fundadores de esta organización gnóstica, ¿verdad? Sí. Y esta organización gnóstica está entonces basada en las contradicciones de Simón hacia la doctrina espiritual de estos 12 apóstoles. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado algunas versiones de los gnósticos, ¿verdad? Y una de las versiones, pero casi la más básica, ¿verdad? Que anda ahí rodando en el internet y así, es de que Jesús no murió. Eso es lo que principalmente ellos dicen, que Él no murió crucificado y que que no sé por dónde viajó hasta llegar a la Francia y que en Francia, no sé qué parte de Francia se casó con María Elena, ¿verdad? Buenas confusiones. Sí. Entonces que se vino acá y que tuvo hijos con María Elena y que incluso hay unos sucesos que nombran ahí cómo fue la vida de Jesús y María Elena en Francia, ¿verdad? Entonces de ahí es que yo he sabido que nace esta doctrina gnóstica, ¿verdad? Sí. De esa clase de ideas. Pero ahora ya nos estamos dando cuenta
por alguien, por un ser espiritual, a través de Francisco, cómo es la verdadera historia de los gnósticos. Sí, sí. ¿Verdad? De alguna manera, algún día nosotros tenemos que aceptar lo que nosotros creemos. Lo que nosotros queremos es la verdad. Y esa verdad, cuando nosotros la leemos, nuestro pensamiento está trabajando al mismo tiempo y está diciendo, eso es verdad o eso es mentira. Y estamos haciendo las cosas a un lado y las otras las aceptamos. Sí, o sea que como no sabemos nada, entonces estamos tratando de construir una sabiduría en base a lo que se nos va presentando, ¿verdad? Sí, sí. Que es muy diferente a que ya viene una sabiduría de esta clase que yo siento, y no sé, siento que es de una forma muy verdadera. ¿Verdad? Bueno, ahora sí, porque pues hemos leído tantas cosas que sí, esto no puede ser mentira, esto sí, es la verdad. Y aparte no solamente está esto, o sea, hay muchos más escritos y más información acerca de todo esto que corrobora esto. Desde luego. Entonces, tanto en la vida real como en personas que trajeron estas mismas enseñanzas, ¿verdad? Y que pues dieron su granito de arena, Sí. ¿verdad? Poco a poco, pero el mundo se tiene que convencer de la verdad. Ajá. Poco a poco. A nadie se le obliga. Poco a poquito. Ahí vamos. Bueno, ahora volvemos al relato. Y dice, esos, buscando seguidores para sí, venían detrás de nuestro hermano Pablo diciendo tener un conocimiento secreto y oculto que esclarecería o ampliaría los conocimientos de los cristianos. Pero qué valor de decir cierta mentira, que ellos tenían un secreto y que lo tenían oculto, pero que ese secreto va a esclarecerle a la mente a todo mundo. Pues ese secreto era ese que le acabo de explicar hace ratito. Sí. Bueno, se los explico. Esos hermanos que venían detrás de Pablo andaban buscando seguidores y les decían que ellos tenían un secreto que a la postre les aclararía su mente y que así tendrían más conocimientos. Y la gente les creía todas esas payasadas. Bueno, volvemos al relato. Aquella región del mundo antiguo tenía una fuerte influencia de la cultura griega y los habitantes se preciaban de su amplio criterio y su gran curiosidad intelectual. Te los explico. Toda esa región antigua estaba influenciada de la cultura griega y todos se sentían orgullosos de su conocimiento y de su gran curiosidad intelectual. Vamos al relato. Bueno, esto será por el momento presente. Luego continuaré mi mensaje, ya que tengo que dejar descansar la materia del hermano intermediario. Más adelante proseguiré este mensaje de instrucción y de progreso para vuestro ser espiritual encarnado o reencarnado. Por lo tanto, más adelante regresaré de nuevo para la continuación de esta enseñanza muy interesante para todos. Que mi Padre maravilloso y todopoderoso les ilumine por siempre. Vuestro hermano Daniel, hermano en la obra poderosa del Creador y anteriormente hijo de Israel. Wow. Y hemos terminado este escrito por el momento, pero ya más después viene la siguiente. Viene la siguiente y después viene otra más y después otra más
y después otra más Sí. del mismo Daniel. Wow. Bien interesante todo esto. Pues bueno, entonces ya vamos a ir comprendiendo la historia, Sí, ahora sí, en las diferentes épocas, ¿verdad? sí, Que al final viene siendo la misma en la que vivimos ahora, más o menos. ¿verdad? Pues Ajá, así es. lo único es que con más desastre planetario, porque es lo único que nos ha llevado a nosotros, Sí, cierto, cierto, cierto. ¿verdad? Somos como Sí, los niños que nos dan un juguete y ay, lo desbaratamos, lo sí, hacemos trizas, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y ya, nos quedamos nada más ahí con el juguete descompuesto. Así estamos ahorita con nuestro planeta y con, pues gracias a esas ideologías. Sí, Bueno, entonces es todo por ahora. Espero que les haya gustado esta información y que la analicen. Es muy interesante, de verdad. Y pues los vemos en la próxima grabación para que don Arturo nos siga ilustrando con estas comunicaciones por medio de nuestro hermano Francisco Segarra, que tuvimos la dicha de conocerlo, y más sobre todo don Arturo, que estuvo a su lado por 40 años, dice, ¿verdad? 47 años. Toda una vida, que él es el testigo clave en todo este recorrido de comunicaciones que hemos tenido y que él pues ha tratado de entre más dar a conocer. Entonces muchas gracias don Arturo y esperemos que les guste, le den like y compartan. Hasta la próxima entonces. Bye bye.